Continuamos en Info 4 TV y por supuesto nos acercamos a la parroquia Nuestra Señora del Carmen para entrevistar al presbítero Mario Ludueña, que ha realizado un interesante viaje, por supuesto durante varios días, acompañado de otros sacerdotes, y así nos acercamos para conocer su experiencia y de esta manera mágicamente también efectuar este viaje que tiene varios significados. Y en esta entrevista le contamos todo el detalle. ¿Cómo surgió el mismo? Bueno, yo el año pasado cumplí 25 años de sacerdote y había una idea que daba vuelta con uno de mis hermanos, con dos hermanos, de, bueno, hacer un viaje juntos en algún momento, bueno, y pensábamos para una fecha así. Después no se pudo. Y un día me llama el padre Daniel Hidalgo, que ha cumplido 15 años de sacerdote, y me dice: che, dice Mario, dice, si vemos la posibilidad de ir a Tierra Santa, a unos cursos que becan, y uno tiene que conseguir el pago del pasaje solamente. Bueno, así que me senté, hice un poco los números, y solicitamos la beca. Y nos fuimos con el padre Daniel de viaje, bueno, fuimos a Italia, y de allí luego pasamos a Tierra Santa. Estuvimos, en total son unos 31 días, porque estuvimos unos días en Milán, 8 días en Roma y 21 días en Tierra Santa. Salí el 6 de enero volando y llegué a la Argentina el 9 de febrero. Y bueno, los recorridos maravillosos. Milán, recorrí algunos lugares extraordinarios, el Duomo de Milán, por ejemplo, un monasterio de clarisas que me fascinó por la abundancia de arte, el sentido catequístico del arte. Ahí comprendí una frase de los Santos Padres que decía que, la frase dice así: el dibujo es la letra para el que no sabe leer. Y realmente es así. Uno mira pasajes y si yo no supiera algunas cuestiones bíblicas, basta que me digan, bueno, ese es, supongamos, Noé construyó, nunca más me olvido, ¿sí? Entonces, una maravilla. Y después, bueno, en Roma recorrimos varios lugares, fuimos a iglesias antiquísimas, fuimos a las catacumbas, fuimos al Coliseo, un recorrido ahí lo hicimos con el padre Daniel solo, guiándonos. Unas hermanitas nos dieron un plano excelente porque teníamos desde los medios de transporte hasta los lugares clave, la distancia. Y después, bueno, finalizamos en Tierra Santa, que bueno, eso realmente es cautivante. Y de entre todas las cosas que vi, una que me ha impactado muchísimo es la tarea de los franciscanos, ¿no? Es una tarea, yo me animaría a decir, diariamente heroica, por lo que ellos tienen que vivir. Bien, padre, ¿qué nos cuenta, bueno, de lo que es la realidad social de estos lugares que has visitado y que, por supuesto, también hay una cuestión que por un lado es el turismo y por otro lado, bueno, la gente común, su vida de todos los días, ¿no? Bueno, muchos temas nos llamaron la atención. Yo digo algunos, otros me olvidaré. Bueno, por ejemplo, en Roma me llamó la atención la cantidad de jóvenes visitando lugares históricos, lugares culturales. Eso fue una cosa que nos impactó muchísimo. Por ejemplo, en el Coliseo, el día que nosotros fuimos, pasamos otros días y vimos también mucha cantidad, pero el día que nosotros fuimos, o sea que fuimos testigos directos, muchos grupos de personas, de extranjeros visitando, con un alto porcentaje de gente joven, ¿no? Buscando encontrar, bueno, a ver cómo es la historia, cómo es, bueno, eso por un lado. Por otro lado, en Roma mismo, en Milán también vimos, pero sobre todo en Roma, la cantidad de extranjeros, uno, cierto, es una ciudad muy cosmopolita, pero llama la atención caminar por la calle y se te cruzan idiomas que no conoces. O sea, lo cual me hace pensar que la realidad de la inmigración es algo muy, muy fuerte en todo tipo de trabajo, ¿no? Que es una cuestión que también nos llama la atención. Bueno, también personas pidiendo, también personas durmiendo en la calle. O sea, una realidad que
es sumamente llamativa, ¿no? Y bueno, por ejemplo en Roma el trajín propio de las grandes ciudades, ¿no? De moverse con un ritmo casi enloquecedor. Nosotros íbamos a ritmo tranquilo, lento, y vos veías gente que corría, que se bajaba, que subía un colectivo, ¿no? O sea, una realidad social que llama la atención. De todo eso, lo que me impactó mucho es la realidad del inmigrante, ¿no? La cantidad de gente buscando posibilidades de trabajar, posibilidades de vivir, ¿no? Que es muy serio, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esto de estar en lugares tan puntuales? Y Varios de estos lugares yo lo conocía o por lecturas bíblicas o por haber visto láminas, películas, fotos de otras personas, ¿no? Pero una de las cosas que nos impactaba con el padre Daniel es que adentro sentíamos, una es la conmoción de estar, por ejemplo, la gruta de Belén, que evidentemente ya no está como en su época original, ¿no? Pero el hecho, se despertaba en el interior el anhelo de tocar, ¿no? Del contacto, el anhelo de besar la piedra donde estuvo Jesús cuando bajó de la cruz. O sea, momentos que hacen que uno lo experimente como momentos únicos, ¿no? E incluso ahora yo leo un pasaje bíblico y me suena distinto, ¿no? Es como que me llama, tengo una imagen, ¿no? O sea, leo, qué sé yo, Jesús fue sepultado y tengo la imagen del sepulcro, ¿no? Entonces, muchas sensaciones profundas. Después, ver, por ejemplo, la mano de la providencia, porque, bueno, en toda la historia, el lugar de la sepultura de Jesús, por poner un ejemplo, a través de los distintos sucesos históricos, guerras, invasiones, de todo lo que hubo, muchas veces, digamos, los lugares históricos fueron hasta sepultados, así, lisa y llanamente sepultados, ¿no? Por ejemplo, el emperador Adriano mandó borrar todo vestigio cristiano y vestigio judío, pero él quiso hacer como una nueva sociedad, y en los lugares donde estaban ciertos lugares, digamos, para nosotros muy queridos, hizo erigir otros templos, ¿no? Celebrar la misa en el sepulcro es una cosa, no sé si decir choqueante, pero es muy fuerte como experiencia, ¿no? Entonces hay experiencias que uno va dándose cuenta que en la experiencia misma uno lee un rasgo de continuidad. Después la coincidencia de los datos bíblicos. Hay lugares que son muy así contundentes de la presencia de Jesús. El Calvario, el sepulcro, Belén. Y otros lugares que son aproximados. Entonces, por ejemplo, los franciscanos usan la palabra aquí. ¿Sí? Aquí nació Jesús, ¿no? Incluso en la liturgia. En los otros lugares donde hay una aproximación, vos tenés una idea de que, bueno, en esta zona estuvo Jesús, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas cosas que se han descubierto hace algunos años es una sinagoga en Magdala, de donde sería María Magdalena. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con un sacerdote arqueólogo y nos fue haciendo descubrir los detalles, tantos de la palabra de Dios como los detalles simbólicos. Por ejemplo, se descubrió una piedra donde se asentaban los rollos, que en el arte de la piedra está el mismo arte que tenía el templo, o sea, habla de la conexión con el templo, ¿no? Las mismas figuras. Y después está en el recorrido que Jesús hacía, predicando por la sinagoga. Por lo tanto, hoy se tiene una altísima probabilidad de que en esa sinagoga Jesús también comentó la palabra. ¿Qué otras cosas le ha sumado esta experiencia y que, por supuesto, ahora se transmiten de otra manera? Hechos históricos, tocables, palpables, cada uno lo hablaba desde su experiencia. Entonces ahí me dio una pauta, algo que es un principio en la vida espiritual. El mismo mensaje de Dios, la misma palabra, el mismo hecho, va adecuándose a la realidad que cada uno vive. La grandeza de un Dios que se hace entender de mil formas, ¿no? Entonces, bueno, realmente es como dice la frase, un viaje se vive 3 veces, al planificarlo, al estar realizándolo y luego al recordarlo. Bueno, seguramente si de acá a un tiempo le hiciéramos esta entrevista, nos diría otras cosas que tal vez ahora no emergen. Es cierto, porque, por ejemplo, en este momento estoy en esta tercera etapa, porque por ahí miro las fotos. Todo esto en la historia de una humanidad donde, digamos, sigue siendo el mensaje que
realmente esa vivencia de los valores profundos es lo que construye, porque en un lugar donde, digamos, hay tanta violencia a veces, ¿cómo perdura lo que se hace desde la paz? Encontré muchas parroquias y diócesis peregrinando. Así, de esta manera, la entrevista con el presbítero Mario Ludueña tras regresar de su viaje a Tierra Santa. Por supuesto, todos los detalles de lo que fue el mismo, las significaciones y las reflexiones tras el mismo. Muchísimas gracias, Padre Mario, por recibirnos, como lo hace cada vez que lo consultamos para trasladarle a la comunidad algo tan interesante y enriquecedor como es esto. Hacemos una pausa en las noticias. En el próximo bloque, la información desde Bomberos Voluntarios de La Para, más precisamente desde el Departamento de Búsqueda y Salvamento K9, Búsqueda y Rescate. Por supuesto que en La Para congregó a los bomberos voluntarios de toda la provincia de Córdoba, nada más y nada menos. En el próximo bloque, todos los detalles.